Buenas tardes, mi nombre es Angie Lago y hoy les voy a explicar un ejercicio de tabla de frecuencia con datos agrupados con variable continua. Primero les haré una breve introducción. El enfoque de este trabajo se basa en dar a conocer los temas y conceptos principales relacionados con la tabla de frecuencia, la cual es una herramienta muy eficaz para obtener datos donde se presentan numéricamente las características de la muestra de distribución de un conjunto de datos. ¿Qué es una variable? Una variable estadística es una característica de una muestra o población de datos que puede adoptar valores distintos. Y como yo elegí trabajar con la variable continua, puedo decir que una variable continua es aquella que puede adoptar cualquier valor en el marco de un intervalo que ya está predeterminado. Entre dos de los valores siempre puede existir otro valor intermedio, susceptible de ser tomado como valor por la variable continua. Ejercicio tabla de frecuencia con datos agrupados con variable continua. La ingeniera industrial Ana se encuentra trabajando en el área de control y calidad de cierta fábrica y decide calificar los 40 productos que acaban de salir con el objetivo de clasificar cuáles están defectuosos y cuáles no. Para ello, Ana utiliza puntajes desde 1 a 15, siendo 15 el puntaje más malo, pero de 1 a 5 quiere decir que el defecto es mínimo. El paso a seguir es ordenar los números de mayor a menor. Luego determinamos el rango, que el rango sería el dato mayor menos el dato menor, que en este caso sería 13 menos 1 y nos daría un valor de 12. El siguiente paso sería el número de clase, donde se utiliza el 1 más 3.33 logaritmo de 40. Bueno, aquí se ve que n vendría siendo el número de datos que nos dieron en la tabla. Y esto nos da un valor de 6.33. El tamaño de la clase, esto sería el número de rango dividido en el número de la clase. Y esto nos daría este valor. Ahora pasaremos a hallar el límite inferior. Que el límite inferior de la primera clase va a ser igual al dato menor de los datos analizados. El límite inferior de la siguiente clase será igual al límite inferior de la clase anterior del tamaño de la clase. Eso nos daría estos datos que tenemos acá. Como por ejemplo, sería 1 más 2 igual a 3. Ahora pasaremos a hallar la marca de la clase. La marca de la clase sería límite inferior más límite superior dividido entre 2 y nos daría los valores que nos muestra la tabla. Luego pasaremos a los límites reales, que para hallar el límite real inferior a la marca de clase se le resta la mitad del tamaño de clase. En este caso el tamaño de clase es 2, o sea que se utilizaría el número 1. Y para hallar el límite real de superior, la marca de la clase se le suma la mitad del tamaño de la clase. Para hallar los datos de la tabla de frecuencia, primero, la frecuencia absoluta serían los números que hay en medio de un punto a otro punto. Por ejemplo, aquí sería de 0 a 2 hay 9 números, de 3 a 4 hay 9 números. Bueno, la frecuencia relativa se saca de manera de que sería tomamos el primer número de la tabla, eso lo multiplicaríamos por 100 y lo dividiríamos por el total de la frecuencia absoluta, que es 40. Eso nos daría un valor de 22.5 y así sucesivamente con los demás valores. Luego, para sacar la frecuencia absoluta acumulada, lo que hacemos es tomar los valores de la frecuencia absoluta y los vamos sumándolos unos con los otros y al final nos daría un valor de 40.
Y para sacar la frecuencia relativa acumulada, haríamos el mismo procedimiento que hicimos con la frecuencia absoluta, pero con los valores de la frecuencia relativa. Los vamos sumando los unos con los otros, lo cual nos va dando estos valores que están en la parte derecha de la diapositiva. Para realizar el diagrama, pues acá colocaríamos los datos o valores de la frecuencia absoluta y en la parte de abajo los valores del límite real inferior o superior. Y asimismo se hace para poder realizar el histograma. Con respecto al análisis de datos, con base en los resultados obtenidos, se puede deducir que la clase 1 y 2, las cuales ocupan los valores entre 1,2 y 3,4 respectivamente, fueron la clase que tuvieron mayor frecuencia absoluta, o sea, con el número 9. Lo que quiere decir que estos valores son los que más se repiten. Al llegar a los resultados, Ana mira que en esta línea de productos, la cual fue de cantidad de 40, la mayor parte de los productos tienen un defecto mínimo. Y como conclusión, para concluir, se deduce que esta estadística es una disciplina científica que se ocupa de la obtención de orden y análisis de un conjunto de datos con el fin de obtener explicaciones y predicciones sobre fenómenos observados, donde dos de sus herramientas muy eficaces que cumplen el mismo enfoque son las tablas de frecuencia y las cartas de control. Dado por terminado el trabajo, con relación al ejercicio, la tabla de frecuencia con datos agrupados con variable continua, el reporte acerca de la calidad de los productos que dará Ana será que un poco más de la mitad de los productos tienen un defecto mínimo. Muchas gracias.